Cordial saludo. La presentación a continuación se basa sobre la tercera guía de la preparación para la certificación PMP, que lleva como título Calidad, Recurso, Comunicación y Riesgo del Proyecto. Nuestro grupo está conformado por Gina Paola Maecha, Eduardo Alexander Guevara, Darío Julián Cuántico y Sandra Ivonne Salinas. Los temas a tratar en esta presentación son: primero, introducción. Segundo, brechas en la gestión de riesgos según experiencias laborales. Tercero, estrategias para cerrar las brechas. Cuarto, conclusiones. Primero, introducción. El desarrollo de la siguiente presentación está basado en el aprendizaje sobre la gestión de calidad, los recursos, las comunicaciones y los riesgos del proyecto según la guía del PMBOK. Áreas fundamentales en el desarrollo del proyecto. Y finalmente, analizaremos las brechas y las estrategias de cómo cerrarlas en la gestión de riesgos de acuerdo a cada una de las experiencias de los integrantes de nuestro grupo. Segundo, brechas en la gestión de riesgos según experiencias laborales. Primera participación, Eduardo Alexander Guevara Burgos. Mi nombre es Eduardo Alexander Guevara, ingeniero de sistemas, pertenezco a la maestría en gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos. Para este tema vamos a abordar todo lo que son las principales brechas en la gestión de riesgos en los proyectos de las organizaciones. Pero antes de eso, quiero comentarles acerca de dos grandes problemas en la gestión de proyectos que pasan dentro de mi organización. La primera se refiere a la carencia de una cultura en la gerencia de proyectos, lo que crea un vacío estratégico que impide una alineación de los proyectos con el propósito estratégico de la organización. El segundo problema identificado se enmarca en la falta de talento humano especializado en las metodologías y los estándares internacionales para la gerencia de proyectos. Estos dos problemas desembocan de manera lamentable en desaciertos graves en las tres variables fundamentales de la gestión de proyectos, los cuales son el tiempo, el alcance y el costo, lo que lleva a la materialización de riesgos importantes tales como la pérdida de credibilidad en la gestión de los proyectos, reprocesos costosos que prolongan la ejecución de los mismos, desviaciones incontrolables de los costos y problemas de comunicación entre cada uno de los interesados. Ahora bien, vamos a ver cuáles son todas las brechas identificadas dentro de la organización en la parte de gestión de proyectos. La primera, no se tiene un estándar como estrategia de planificación de los riesgos. No se definen técnicas o herramientas para la identificación de los riesgos. No se definen análisis cuantitativos de riesgos, ni responsables, ni indicadores. No se realiza ningún tipo de análisis cualitativo. No tienen definidos los procesos de planificación de respuesta a los riesgos identificados. No existen estrategias de planificación para dar respuesta a los riesgos. No existen espacios para el seguimiento y control de los riesgos con el fin de mitigar los impactos. Con estas brechas podemos identificar o se puede observar cómo las empresas o cómo la entidad, así tenga buenas prácticas en la parte de gestión de proyectos, no aplica ni las herramientas indicadas ni las estrategias en la parte de gestión de los procesos de riesgos en su totalidad, lo que podría ayudar de manera significativa en la mitigación de los posibles riesgos. Los dejo con mi compañero. Segunda participación, Darío Julián Cuántico Venegas. Buenas tardes, mi nombre es Julián Cuántico y actualmente trabajo en la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, una empresa del Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa Nacional. En Codaltec he tenido la oportunidad de participar en un proyecto que a la fecha lleva 4 años y básicamente consiste en la construcción de un sistema de información y su posterior puesta en producción en todo el territorio nacional. Para el ejercicio de determinar las brechas en la gestión de riesgos, he considerado dos escenarios. El primero, cuando el proyecto inició, cuyo único componente era el de desarrollo de software, y el segundo escenario, al 4.º año, cuando ya se tenían habilitados más componentes por su puesta en producción, por ejemplo el desarrollo de software,
infraestructura tecnológica, seguridad de la información, soporte técnico, capacitación y gestión del cambio, ya que es interesante ver la evolución que tuvo la organización en el tema de gestión de riesgos. Con respecto al primer proceso de planificar la gestión de riesgos, la brecha principal en la fase inicial del proyecto era que no se generaba un plan de gestión de riesgos. Esta brecha se fue acotando a través de la definición de una metodología clara, categorizando los riesgos, llevando una base de lecciones aprendidas y definiendo roles y responsabilidades para la gestión de riesgos. Referente al proceso de identificar los riesgos, la brecha principal en la fase inicial del proyecto era que se realizaba de forma general en el Project Charter, sin utilizar técnicas como el análisis de supuestos o tormenta de ideas, y lo realizaba el gerente de proyecto sin apoyarse en su equipo de trabajo o en el juicio de otros expertos. Esta brecha se abordó desde varios frentes. En primer lugar, se creó una oficina de gestión de proyectos en cabeza del director de proyectos y se asignó un líder a cada uno de los componentes anteriormente mencionados. Además, se emplearon técnicas y herramientas estandarizadas para la identificación de riesgos en donde participaban todos los stakeholders. Con esto se consiguió un mayor nivel de detalle en la identificación de riesgos. En referencia al análisis cualitativo de los riesgos, la brecha principal en la fase inicial del proyecto era que este proceso no se realizaba. Posteriormente, con la definición del plan, se creó la matriz de probabilidad e impacto de los riesgos y estos fueron categorizados por componente y a su vez fueron priorizados. Con relación al análisis cuantitativo de los riesgos, la brecha principal que existe en la organización es que a la fecha no se realiza este proceso, tal vez porque no existe el conocimiento suficiente para llevar los riesgos cualitativos en términos de costos o no se dispone de la información suficiente. Respecto al proceso planificar la respuesta a los riesgos, la brecha principal en la fase inicial del proyecto era que no se le asignaba una respuesta o tratamiento a los riesgos. Posteriormente, con la mejora de los procesos de identificación y análisis, se generó un registro donde se indicaba la respuesta a cada riesgo priorizado. Sin embargo, no se realizaba un seguimiento detallado de su implementación y no se analizaba si la respuesta acarreaba un costo adicional al proyecto. Finalmente, en referencia al proceso controlar los riesgos, la brecha principal en la fase inicial era que no se realizaba control de riesgos, ya que en las reuniones de seguimiento se centraba más en analizar los costos y tiempos del proyecto y los riesgos solo eran mencionados cuando ya se habían materializado. Para cerrar esta brecha, en las reuniones de seguimiento se dedicó un espacio exclusivo para el seguimiento y evaluación de los riesgos de forma periódica y cómo minimizarlos en caso de riesgos ya materializados. Además, en los informes semanales que se entregaban por los líderes de componente, se creó una sección para el seguimiento y evaluación de los riesgos. De esta manera, ahora sí se podía realizar la actualización tanto del plan de gestión de riesgos como de la base de datos de lecciones aprendidas. Tercera participación, Gina Paola Maecha Ortiz. Buenos días, mi nombre es Gina Paola Maecha, soy ingeniera de sistemas y pertenezco a la maestría de sistemas de información y gerencia de proyectos. Hoy veremos las brechas de la gestión de riesgos en las organizaciones. Actualmente me encuentro trabajando con el Estado en función pública como líder técnica de proyectos. Y una de las evidencias que hemos tenido en la brecha de los proyectos y en la brecha de gestión de riesgo es la falta de planeación y organización dentro del mismo proyecto y la organización para identificar nuestros riesgos. ¿Qué sucede? En la identificación de los riesgos y en la gestión de los riesgos tenemos varios problemas al hacer la identificación. Nos falta mirar la documentación o cuando lo identificamos lo dejamos plasmado, documentando y ya ahí viene nuestro segundo problema que se está materializando, que es monitorear los riesgos. ¿Qué pasa? No estamos haciendo una gestión correcta y un monitoreo de los riesgos, establecer prioridades y mitigar cada uno de ellos para cumplir y poder dar una respuesta óptima a los riesgos, que es el tercer punto que evidenciamos y que materializamos como una brecha dentro de la planeación y la organización del proyecto.
Al no tener identificado totalmente el riesgo, o si se tiene identificado y no se le hace el monitoreo correspondiente, no podemos planificar una respuesta del riesgo, de verla para poderla explotar, compartir y aceptar el riesgo para poderlo mitigar de esa manera. Por eso es tan importante que dentro de la organización poder cerrar esas brechas teniendo una estrategia, una organización, teniendo buenas prácticas y un buen manejo de la gestión de los riesgos. Le doy la palabra a mi compañero. Cuarta y última participación, Sandra Ivonne Salinas Ruan. Mi nombre es Sandra Salinas, soy ingeniera civil, estoy realizando la especialización de gestión de proyectos y actualmente estoy trabajando en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en la Dirección de Gestión de Ordenamiento Ambiental y Territorial. Soy la supervisora del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la cuenca Río Blanco, Negro y Guayuriba. El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico es un instrumento de planificación que le permite a la autoridad ambiental competente intervenir los cuerpos de agua con el objeto de alcanzar y mantener las condiciones de calidad y cantidad requeridas para garantizar su funcionalidad en los ecosistemas y sus usos actuales y potenciales en un horizonte mínimo de 10 años. El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico por H se formula bajo unos lineamientos basados en una guía establecida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, donde explica el paso a paso de todas las fases. Durante la formulación del por H se tuvo varios inconvenientes debido a la falta de planificación de gestión de riesgos como retrasos en las entregas de los productos, actividades de monitoreo y toma de muestras canceladas por eventualidades climatológicas, inconformidades en los entregables debido a la incoherencia de los resultados del laboratorio, inconvenientes en levantamiento de información en la población aledaña al cuerpo de agua y problemas sociales e inconformidades en el proyecto por desconocimiento y disposición. De acuerdo a la metodología del PMBOK en la gestión de riesgos, se encontraron las siguientes brechas según los procesos existentes. En la planificación de riesgos, no se logró desde el inicio programar y planificar el cronograma con las posibles eventualidades que retrasaron el proyecto. En la identificación de riesgo, no se contempló los factores ambientales en el proceso de ejecución de algunas actividades en campo, así como los inconvenientes de la recopilación de datos con la comunidad y la entrega de productos, ya que no se hizo una revisión por las partes competentes, expertas, y faltó la puntualidad en la entrega. Según en el análisis cuantitativo y cualitativo y teniendo en cuenta los inconvenientes en el análisis de resultados de las muestras, faltó coherencia en la metodología del tema de calidad de agua, lo que no se planificó y se tuvo que llamar a un juicio de expertos para tomar decisiones frente al tema. De acuerdo a la planificación de respuesta de riesgos, los acuerdos contractuales basados en el cronograma no fueron cumplidos, lo que generó una solicitud de aumento en el tiempo de ejecución del proyecto y finalmente en el monitoreo y control de riesgos se tuvo que hacer algunos cambios oportunos por las problemáticas sociales donde se tuvieron que cancelar algunas actividades y tomar un plan B donde se procuró tener información basada en cartografía y en otro tipo de herramientas. Finalmente, para lograr cerrar las brechas, se establecieron compromisos con todas las partes competentes del proyecto. En las zonas donde no se pudo recolectar la información con la comunidad, se buscó información cartográfica y geográfica de la zona, y en los tiempos de toma de muestras, debido a las eventualidades climatológicas, se reprogramó todas las campañas de monitoreo, ajustando el cronograma y mejorando el recurso humano para dar respuesta oportuna a todos los entregables del proyecto. Para concluir nuestra presentación, damos las pautas para el cierre de brechas en la gestión de proyectos y en la gestión de riesgos. Uno de los primeros pasos en ese proceso fue conocer el estado de las organizaciones según la identificación de las brechas realizadas por los expertos y la gestión de los proyectos con las buenas prácticas en PMI para 3 diferentes organizaciones. Para obtener este resultado nos basamos en el método Delphi a través de una investigación que cada uno y con expertos
nos asesoramos con cada uno de los líderes del proceso. Después generamos una de las caracterizaciones de las brechas en cada una de nuestras organizaciones basadas en la experiencia, en las dimensiones y cómo las empresas abordan los proyectos. Todo este proceso se realizó teniendo en cuenta las actividades de gestión de procesos y la gestión de proyectos según el libro de Pembroke. Ya identificadas las brechas y la caracterización, se realizó el análisis cuáles son los más relevantes de cada una de las empresas en los procesos de gestión de proyectos, las cuales se enumeran a continuación. No se regenera un plan de gestión de riesgos. Con la caracterización de esta brecha, es pertinente que tengan en cuenta las diferentes herramientas y técnicas analíticas que se orienten a la identificación del contexto general de la gestión de riesgos. Métodos con expertos con experiencia que definan las rutas de plan de gestión de riesgos. Realizar reuniones en donde se involucren todas las áreas de la organización, con el fin que se involucre el plan de gestión de riesgos de la organización. Para controlar, documentar este proceso es necesario que se desarrolle un plan de gestión de riesgos, definir los roles, responsabilidades que se van a tener dentro del plan de riesgos, el presupuesto del recurso y el costo del plan, sus probabilidades, supuestos, análisis de impacto de los riesgos y matriz de probabilidades, entre otros documentos. No se definen técnicas o herramientas para identificación de los riesgos. Para poder cerrar esta brecha es necesario que se realice siempre reuniones con los expertos, que según la utilización de las técnicas se ha levantado la información que se recopila y se caracterizan que son los riesgos más relevantes en la realización del proyecto. Que se genere un análisis DOFA que permita conocer su impacto. Es necesario que el proceso que se realice tenga una buena documentación, pues es muy importante para saber y atacar el riesgo. No se definen análisis cuantitativo del riesgo, ni responsables ni indicadores. Si se realiza una buena identificación y caracterización de los riesgos con el fin de categorizarlos, así es más prudente que se realicen análisis cuantitativos y cualitativos de cada uno de ellos para evaluar la probabilidad e impacto. Esto es importante, ya que definieron estos análisis es más fácil poder dar una respuesta a los posibles riesgos y mitigar en su efecto. Y por último, no planificar se da el seguimiento o el control de los riesgos con el fin de mitigar los impactos. Es uno de los más importantes y más relevantes de todas las empresas, que es reevaluar sus procedimientos en los procesos de gestión de riesgos de forma constante, pues con esto se evita con mayor porcentaje los posibles riesgos que se puedan presentar. Por las buenas prácticas en PMI, en la gestión de riesgos, este proceso es muy importante, puesto que está evaluando constantemente los riesgos, sus impactos en los procesos de la realización de cada uno de los proyectos. Con esto, el grupo finaliza el análisis de gestión de riesgos y muchas gracias por acompañarnos.